El judaísmo es la religión del pueblo judío, que comprende un sistema de creencias, doctrinas, ritos y costumbres que fueron sistematizados en una vasta literatura a partir del siglo I después de Cristo. Sin embargo, el origen del judaísmo es ciertamente anterior y se remonta hacia 2 milenios antes de Cristo, en Canaán, parte actual de Israel. A pesar de ser una de las muchas religiones más antiguas del mundo, el judaísmo fue la primera en creer en un solo Dios, con más de 5.700 años después de su nacimiento. Abraham es considerado el fundador del judaísmo de acuerdo a la tradición bíblica. La historia de Abraham no puede ser relacionada con exactitud a ningún tiempo en específico, aunque es ampliamente reconocido que la era patriarcal, junto al Éxodo y el periodo de jueces, es una construcción literaria tardía que no se relaciona con ningún periodo específico de la historia. Sin embargo, se estima que nació en 1813 a.C. De acuerdo con el Torá, el libro sagrado del judaísmo, y las escrituras del Antiguo Testamento de la Biblia, a las orillas del río Éufrates en Mesopotamia, fue donde Dios se le presentó a Abraham, quien dirigió a su pueblo a la tierra prometida, viajando desde Ur hasta Canaán, hoy Israel. Antes de que esto ocurriera, Abraham había sido llamado por Dios para seguirlo y hacer su voluntad. Pero antes él y su esposa Sara habían pasado toda su vida intentando tener hijos, pero no les fue posible hasta que Dios los bendijo con su primer hijo, Isaac, ya cuando ambos eran muy ancianos. Entonces Abraham decidió serle fiel siempre. Dios hace a Abraham pasar por una prueba muy difícil, diciéndole que le ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio. Abraham no se negó, y cuando estaba por apuñalar a su hijo, Dios lo detuvo y le dijo que había pasado la prueba. Por este acto, Abraham probó su fe, y Dios le prometió que tendría una gran descendencia. Tradicionalmente los judíos conciben a Abraham como el padre de las naciones. En sus últimos años dio a su pueblo las tablas de la ley, en donde Dios le decía a su pueblo cómo debían de vivir, los 10 mandamientos. Abraham murió a la edad de 175 años y fue enterrado junto a Sara, en la cueva de Macpela. Todo esto se encuentra en el Tanaj. El Tanaj significa lectura o lo que es leído. Es el Antiguo Testamento, es el nombre de la Biblia hebraica, donde se cuenta la historia del pueblo hebreo. Es el libro de los libros y por extensión el pueblo judío es llamado el pueblo del libro. La división que tiene el Tanaj es la siguiente. El Torá o el Pentateuco, en hebreo Yamash o ley de Moisés, abarca los primeros 5 libros que contienen toda la ley o enseñanza. Son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Representan el centro mismo de todo Tanaj. Abarca el periodo desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. Los profetas o Nebeim, del tiempo de la conquista hasta los profetas, son concebidos por ellos mismos. Son Josué, jueces, Samuel y reyes. Hay textos donde lo primordial es exponer lo que Dios conversó a los profetas en épocas antiguas. Está dividido en profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y 12 profetas menores. Los escritos o Ketubim del siglo VII a.C. hasta el periodo persa engloban los libros llamados en la teología habitual, al igual que los salmos y los proverbios, Eclesiastes o Job, que son enseñanzas morales de vida y son de gran inspiración para el pueblo judío de consuelo y regocijo. La Halaká, que significa camino, es la recopilación de las principales leyes judías que incluyen las 613 misbot, que son los mandamientos de la Torá. Leyes talmúdicas y leyes rabínicas, lo que se conoce como ley de Moisés, guía el día a día la vida cotidiana y civil. Los 10 mandamientos, que son los más reconocidos, fueron dictados a Moisés y también son incorporados en el cristianismo. El Talmud es una obra de leyes, tradiciones, costumbres, leyendas e historias del pueblo hebreo y se caracteriza por preservar la multiplicidad del opinio. Dentro del Talmud se encuentran algunas festividades y costumbres como el Rosh Hashanah, que es la festividad con la que se da comienzo al año judío. Tiene lugar en el mes hebreo de Tishrei, que coincide con los últimos días de septiembre y primeros de octubre, y conmemora la culminación de la creación del universo y la aceptación de la soberanía de Dios sobre el mundo. El periodo comprendido entre Rosh Hashanah y Yom Kippur se le denomina los 10 días de arrepentimiento, y durante ellos las personas tienen la oportunidad de expiar sus pecados. Yom Kippur, o el día de la expiación o del perdón, ocurre 10 días después, y los judíos de todo el mundo se abstienen de todo placer físico, incluyendo comer y beber.
El día está lleno de plegarias, de arrepentimiento, introspección, para llevar a la superación personal. Visten prendas blancas para simbolizar su condición angelical. Hanukkah, o también conocida como la Navidad judía, se trata de una fiesta que dura 8 días y comienza el día 25 del mes hebreo de Kislev, generalmente en diciembre. Durante esta festividad se prende una Hanukkah o candelabro de 8 brazos más uno mayor. En la primera noche únicamente se prende el brazo mayor y una vela, y cada noche se va aumentando una vela hasta el último día en el que todo candelabro se enciende por completo. Este hecho conmemora el milagro de que el aceite duró 8 días. Conmemora la dedicación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el imperio seleucida. El Purim es la salvación de los judíos de Persia, de ser aniquilados por Hamán, el primer ministro del rey persa de Asuero, que conspiraba para aniquilar a todos los judíos del reino. La fecha en que se celebra el Purim es el 14 del mes judío de Adar, que suele coincidir más o menos en marzo, que es la fecha en que Hamán había decidido matar a todos los judíos. El Shavuot se celebra al final de la cuenta del Omer, es decir, 7 semanas antes, en realidad como 50 días, después del día de Pesej, en una festividad fundamentalmente agrícola, y también se le denomina fiesta de la cosecha y fiesta de los primeros frutos, Bikurim, en conmemoración de la costumbre de traer ofrendas al templo sagrado de los primeros frutos de la cosecha y los primeros animales nacidos en los rebaños. También está la Pascua, a la que también se le denomina como la festividad de la libertad, y en este aspecto de la celebración se empatiza en los rituales y las oraciones. El éxodo de la esclavitud a la libertad simboliza la redención física y espiritual y la aspiración del ser humano de ser libre. Dentro del judaísmo existen dos tipos, el judaísmo habitual y el mesianismo. Sus creencias, especialmente las del mesianismo, son la existencia de Dios, la creencia de la unicidad divina, la creencia en la incorporeidad de Dios, que significa que tiene un buen físico, la creencia en la eternidad divina, la creencia de que solo Dios debe ser venerado, la creencia de que la profecía es clásica, la creencia de que Moisés fue el gran profeta, la creencia de la Torá o la ley que proviene de Dios, la creencia de que Dios conoce todos los pensamientos y acciones del hombre, la creencia en que Dios recompensa a los justos y castiga a los malvados, la creencia en la llegada del Mesías, la creencia en la resurrección de los muertos. Mientras que los judíos habituales creen en específico que Jesucristo fue un judío ordinario y no el Mesías ni una persona divina, y acerca de su misión, se rechaza la idea de Jesús como un Mesías, pues su misión para ellos no fue relevante. La muerte de Jesucristo fue su crucifixión por su pretensión de ser divino. La diferencia entre los judíos y los judíos mesiánicos es que los mesiánicos sí creen que Jesús fue el Mesías, que Jesús es el Mesías descrito en las escrituras hebreas, ya que vino que en la actualidad no está, pero este vendrá de nuevo. Y además de creer que en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, acepta el Nuevo Testamento como complemento y culminación de la Biblia. Hay varios alimentos prohibidos por la comunidad judía, debido a que se creen que no son buenos para el alma, como por ejemplo cualquier tipo de invertebrado. Por eso, alimentos susceptibles a tener gusanos deben ser escrupulosamente lavados antes de ser cocinados. La lechuga, la coliflor, el perejil, algunos cereales, frutos secos, legumbres o frutas como manzanas o peras. Camello, llama, cerdo, jabalí, hipopótamo, huevos fecundados que tengan una mancha en la clara o algo de sangre, peces que no tengan aletas y escamas, pez espada, esturión, tiburones, rayas, anguila, congrío, rodaballo, aceite y huevas de estas especies, mariscos, moluscos, cefalópodos y demás invertebrados marinos, anfibios y reptiles invertebrados quedan prohibidos para comer para los judíos. Toda su comida debe ser kosher, que significa que está permitido para ellos. Ellos también creen en otras cosas como el pecado, la salvación, el infierno, la muerte, el matrimonio, el divorcio y el adulterio, los cuales algunos son castigados y otros son bien vistos. El judaísmo y el cristianismo sin duda tienen una estrecha relación, ya que esta a finales del siglo I eran prácticamente una sola religión. El cristianismo era en cierto modo una parte del judaísmo, que proclamaba a Jesucristo como Mesías. Roma seguía una política religiosa que podríamos llamar como sincretista, ya que todos los cultos terminaban siendo asimilados por el imperio.